está de veras de lujo hoy por la tarde, porque recibimos a nuestro querido maestro José Ramón Enríquez, que ya es amigo de Sonora, casi sonorense. Maestro, ya lo conocemos todos, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, maestro. Y hoy iniciamos nuestra semana de Península a Península. Por la tarde estuvo la maestra Michelle Guerra, y ahora en el segundo término maestro José Ramón Enríquez, con este tema que sin duda es de gran interés para los actores sobre todo, pero también para los directores y para quienes estamos metidos en el mundo del teatro. Alrededor de este tema hay muchísimas cosas que preguntarse, que seguramente al final, si es que no son tocadas, yo creo que el maestro tiene muchísimas cosas que decirnos al respecto, pero siempre se está uno preguntando hasta dónde llega el actor, hasta dónde está la mano del director, qué pasa con esta relación, en fin, hay sobre todo alrededor de esto muchísimo que comentar, y seguramente muchas dudas quedarán clarísimas con el maestro Enríquez. Así que no me tardo más y le doy la palabra al maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues el honor para mí, me encanta, como dice Sergio, ya me siento yo de aquí. Estamos comentando la primera vez que vine, hace 40 años, ¿no? Sí. Hace 40 años, usted no había nacido, porque fue más de 90, porque lo conozco desde antes. Bien, el nombre de la plática sugiere, pues, realmente no era esa la idea, pero no usaron la palabra ser, sino ente. Y me gustó mucho, me quedé pensando, qué padre que hayan usado la palabra ente, porque ente exactamente en filosofía y en ontología, el ente puede ser o no ser, el ser es, pero el ente puede ser en potencia, ¿no? O sea, solo puede ser o no ser. Entonces, justamente la cuestión del actor como ente creativo, pues es una cuestión que hay que escogerlo. O sea, de que de alguna manera quienes se dedican a esto pueden ser o no ser creativos. O sea, también puede ser que, y no solamente el actor, o sea, aquí después haciendo una diferenciación, porque creo que esto se aplica al actor como urgencia de definición, inclusive urgencia de definición para conseguir apoyos de FONCA, si es que se puede, pero digamos, el actor no está considerado como, por ejemplo, el sistema general de creadores, porque no es creativo, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero también puede aplicarse a cualquier artista. Entonces, puede hacer, obviamente hay un oficio, hay una serie de prácticas, una serie de técnicas, que todas muy respetables, que apoyan el hecho artístico, pero que no son el hecho artístico. Entonces puede ser que haya muchos de estos actores que además han sido muy interesantes en su momento, escritores y pintores que son de oficio, o sea que simplemente saben una cosa y la repiten, etcétera, determinada cantidad de veces, pero no se consideran y no se permiten este fenómeno
en el cual pues, solamente los seres humanos podemos participar de él, es la creación. Una palabra bastante grave, ¿no? Porque creación pues, se supone de la nada, entonces supone participar pues, de la actividad de un Señor que se llama Dios. Ese es el creador. Entonces, después de eso, la evolución, pues se van haciendo las cosas de la naturaleza, una tras otra, etcétera, pero sin esta voluntad de pronto de hacer de la nada. O sea, esa capacidad de transformar una realidad a voluntad, de crear una nueva realidad a voluntad. Entonces, la pregunta que nos trae, porque es la duda de lo que decía en este momento el nuestro Galindo, esta relación entre el director, el autor, el actor, de la palabra intérprete que se suele usar, entonces el actor como un intérprete, mientras que el actor como un intérprete, mientras que el autor es un creador. El director viene a ser un intermedio ahí porque pues, finalmente es un oficio nuevo, relativamente nuevo, es un oficio que empieza con el siglo XX, o sea, empieza a finales del siglo XIX, principios del XX, esa idea del director de escena. Antes no existía la dirección de escena. Entonces, ¿qué también es creador el director? ¿No lo es? Pues, por ejemplo, cuando este pleito que nos trae a esto, es un pleito que se origina cuando justamente se crea este Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA primero y el FONCA, que es el que va a manejar directamente los programas. Esto se crea y entonces pues trae un maestro que todos queremos mucho, que fue un maestro de muchísimos míos, de muchos de los que están aquí presentes seguramente, o por lo menos lo han conocido, han visto sus obras, lo han montado, que es Emilio Carballido, que en un momento Emilio Carballido fue de la postura y la llevó y la ganó en determinado momento de que el actor y el director y el escenógrafo eran intérpretes y que los creadores eran los dramaturgos. Entonces, si ustedes ven tal como está ahorita, todavía, en estos momentos, el Sistema Nacional de Creadores, esta rama de dramaturgia, o sea, es finalmente literatura que escribe, o sea, esos sí los considera creadores. Después, al año siguiente de esta definición tan tajante, una gran movilización, todo esto es historia, una gran movilización de los directores y de los escenógrafos, diciendo que que también ellos eran creadores, ¿no? Y los que se quedaron calladitos fueron los actores. No, pero después sí hay, ¿no? Pero creadores escénicos para actores. Creadores con trayectoria, sí, pero que es distinto, o sea, no forman parte del Sistema Nacional de Creadores. Creadores escénicos, sí. Ya hay actores. ¿Ya hay actores? Actores. No, en el Sistema Nacional no. En el Sistema Nacional no. No. O sea, para ser miembro del Sistema Nacional de Creadores, la rama dramaturgia tiene literatura dramática, escenografía y dirección. Nada más. No tiene actuación. Y entonces los actores tienen que tener otro tipo de apoyos. Y hay apoyos, pero siempre un poco supeditados. Y esto viene de la idea de nuestro Emilio Carballido, de que no eran creadores. Y aquí lo que nos lleva es a este concepto, a esta palabra, creación. ¿Qué es eso de la creación? Entonces, sabemos que el hombre conoce las cosas y puede entenderlas y tal y cual, y de pronto hay yo voy a decir aquí lo que yo pienso de las escuelas filosóficas en las cuales de alguna manera me baso. Hay una función en el ser humano que le permite, además de conocer, además de poder técnicamente interpretar algo, o sea, hacer una mesa o hacer estábamos viendo ayer la entrada de Paula Martins
performance, colocaciones y todas estas cuestiones, que eso ya no es nada más colgar una tela, es darle algo, es algo especial que lo convierte, o la discusión sobre Kunz y el retrete de Marcel Duchamp, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese momento, ese algo en que un objeto se convierte en arte? Esto no lo puede hacer alguien que construye retretes, ¿me explico? O sea, de pronto Duchamp dice, esto es una fuente. Entonces, la fuente de Duchamp, ¿no? Y entonces cambia completamente el concepto del arte del siglo XX, ¿no? Después lo ve Warhol, y luego Kunz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese momento de iluminación, ese momento de epifanía que permite decir, este señor ya no es un artesano, sin quererle dar con esto, quitarle importancia a la palabra artesanía, pero ya no es nada más alguien que puede hacer las cosas en fila, que puede hacer las cosas como en línea Ford de construcción, ¿no? Sino que ya hay la voluntad de darle un contenido artístico a algo y por lo tanto de una transformación real, de una nueva cosa. Ese retrete de Marcel Duchamp, supongo que todos saben, el urinario de Marcel Duchamp, saben a qué me estoy refiriendo, esto ya no es un urinario, ¿no? Es una obra de arte. Ya es, él le llama fuente. Y está ahí la fuente de Marcel Duchamp, y de verdad es una... Y claro, uno ve ya a la distancia en que estamos, de casi un siglo de que las vanguardias empezaron a jugar con estas cosas, empezamos a entender que hay una simbología, o sea, símbolo significa que no es exactamente lo mismo, que hay analogías, que hay una serie de cosas que ya maneja el ser humano, que ya no son constituidas por la pura naturaleza, sino que hay un momento en que esto brinca. Para entenderlo, por ejemplo, es muy claro un filósofo antiguo, Platón, en el Ión, en el diálogo del Ión, donde Sócrates se pelea o discute, no pelea porque nunca se pelea, pero discute con Ión, I-O-N, y entonces Ión era un rapsoda especialista en Homero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Alguien que cantaba a Homero. Pues en aquellos tiempos, más que leer, había alguien que cantaba, la gente se reunía en torno, y entonces había rapsodas que eran los que maravillosamente cantaban, y entonces, o que contaban, pero todo eso tenía una rítmica, entonces era un rapsoda que especializado en Homero. Y entonces le decía Sócrates, no tiene chiste lo que haces, no es importante lo que haces, porque a ti te viene y te posee el espíritu de Homero, y entonces es Homero quien habla por ti. Entonces no eres tú, que sería esta postura de tú eres un intérprete. Y entonces Ión dice, sí, desde luego, y es para él hasta un orgullo esto de que ser poseído por el espíritu de Homero. Pero eso es creación también. Entonces esta es la discusión, es una gran discusión. Como filósofo Sócrates, como filósofo racionalista que va a empezar con toda esta línea, lo que está planteando él es, no hay esfuerzo de tu parte porque eres poseído. Entonces aquí va a venir toda esa corriente y toda esa manera de pensar de lo que es las musas, de lo que es el momento de una epifanía, etcétera, etcétera, contra el que quien de verdad es un creador es Homero. Pero luego eso lo podemos llevar más allá. En un momento dado, Homero es también poseído por una musa, es poseído por una fuerza, y entonces habla alguien por él. Entonces, llevando esto más allá, por ejemplo, esto nos explica que Platón en su República no permita la entrada de poetas, no permite la entrada sobre todo de artistas, ¿no? Más que nada de actores,
Y entonces diga, no, perdón, no de poetas, de actores. De actores no, porque los actores son poseídos, o sea, en la línea de su maestro Homero, los actores son poseídos por fuerzas que no controla la República. Entonces, en la República de Platón, si podemos controlar las deidades que van a poseer a los actores, les pediríamos entrar. Entonces, solamente aquellos actores que escriban lo que sirva para la República. Como vemos, ya Platón está planteando el totalitarismo, ¿no? O sea, la República de Platón es muy bonito, tiene todo esto, pero es el totalitarismo, ¿no? O sea, nadie puede pensar o ir por un lado que no sea lo que conviene, entre comillas, a la República, ¿no? Entonces, prohíbe la entrada de los actores. Esto va a llevar, por ejemplo, a que Solón, con la misma lógica, expulse en su momento a Tespis de la ciudad. Y entonces toda esta famosa historia del carro de Tespis que se va corriendo por los caminos, haciendo, pues es eso. O sea, Tespis estorba porque el actor en un momento dado es poseído por deidades enloquecidas. Recuerden ustedes que para los griegos la deidad, esa deidad enloquecida era Dionisio, o Dioniso, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con estos actores? Que están en manía, que están más allá, y entonces no se dominan a sí mismos, no saben lo que están haciendo, sino que son dominados por fuerzas externas, que son fuerzas divinas, están entonces, son simplemente exactamente lo que podría ser en relación conmigo el micrófono. Pues el micrófono simplemente hace más grande lo que yo estoy diciendo. Pero si seguimos con eso, el micrófono reproduce lo que yo estoy diciendo. ¿Hasta qué punto en este momento se puede decir que yo no esté poseído por una fuerza que esté hablando por mí? Y entonces se pone uno a pensar como artista, pues sí, de repente, o sea, yo no llego a ciertas conclusiones o me dedico o escojo tal tema o tal cual como pintor, por eso digo que es hacia todos los lados, como pintor, como esto, como lo otro, sino que de alguna manera me llega. Inclusive muchísimos de los aquí presentes que se hayan subido a un escenario, hay momentos como actor en que dicen, eso no lo dije yo. Me explico, hay días en que estoy mejor porque hay algo que es mágico. Creo que esto existe, que sigue existiendo. Desde una postura muy racionalista, que es la que estaba manejando el maestro Carballino en un momento determinado, se acepta que el creador es el autor. Pero ya el intérprete es el micrófono. Ya el actor es el micrófono. Inclusive va a haber teorías en un momento determinado sobre la marioneta, la gran marioneta, el actor como una marioneta. Entonces el director mueve su marioneta, conecta su micrófono y todo va a depender de cuestiones técnicas. Entonces aquí la gran pregunta es si esto es verdad o no. Y nos lleva, como digo, si nos vamos hacia más atrás, nos lleva hasta qué punto estoy hablando yo, cuando estoy hablando yo, o están hablando los libros que he leído, son los que están hablando por mí. Pues en qué momento Ión está vengándose de Sócrates por medio mío, siglos después. ¿Hasta qué punto puedo yo decir que las musas, los dioses, hay una epifanía en donde me están dictando lo que yo digo, o hasta qué punto realmente hay una técnica, una serie de cosas que lo estoy diciendo, cómo el micrófono está reproduciendo sin tener capacidad. Esto ya ahorita en estos momentos, ustedes me lo explicarán mejor que yo, porque yo no tengo la menor idea de eso, la inteligencia artificial lo pone muy en cuestión, ¿no? Porque ya hasta hay pinturas producidas por inteligencia artificial que ponen en los museos, ¿no? Que yo creo desde mi perspectiva que eso sí es imposible. Eso sí es imposible, porque este punto mágico al que me estoy refiriendo solamente lo podemos tener nosotros.
o sea, los hombres y las mujeres, quiero decir, el ser humano como tal. Pero sí, hombres y mujeres, bueno, inclusive, ya que estoy tocando este punto, hay toda una serie de corrientes donde dicen que las mujeres no pueden hacer eso. O sea, las mujeres no tienen esa capacidad. Entonces, muchísimas mujeres han tenido que ponerse nombres de hombres para publicar sus obras, o para pintar, o para lo que sea, porque la mujer no tiene esa capacidad. Pero hay una capacidad que dice que en un momento determinado hay algo que me toca y que me permite y que hace que yo hable. Ese algo que supera la cuestión técnica. Obviamente un actor va a necesitar, igual que un escritor, una serie de armas técnicas, una serie de instrumentos técnicos. Necesito saber manejar una pluma, necesito saber manejar un idioma, necesito saber manejar mi cuerpo, necesito tener bien colocada mi voz, necesito estar haciendo ejercicios, pero eso no hace al artista. Es un momento determinado. Ese momento determinado, por ejemplo, un filósofo ya, recorro de Platón, pero sería en esa línea, un filósofo que sería a principios del siglo XX, que es Henri Bergson, es el que más maneja este punto, ¿no? Esto dice, no es posible, no basta para conocer con la razón. Se está enfrentando a todo el racionalismo de la ilustración, ¿no? Entonces la razón me basta para conocer. Entonces, de un punto de vista racional, yo conozco, yo tengo armas, yo tengo esto, yo estudié, yo sé escribir, por ejemplo, hago poesía porque sé medir el decasílabo y luego le pongo y lo rimo así, eso es poesía. No. O sea, para escribir soneto no basta con aquel soneto, cuando Lope de Vega burlándose dice, un soneto me manda servilmente, mi vida de mi contar aprietos, 14 años empezó soneto burlando llevando tres delante. Entonces está jugando, está demostrando que eso es pura técnica. ¿En qué momento deja de ser técnica para volverse un poema? Eso no basta la razón, no bastan las armas de la técnica, no basta el ejercicio, no basta nada de eso. Algo bien. Y entonces la palabra que mete Bergson, no es el primero que lo mete, pero es el que le da toda la importancia, es la palabra intuición. El hombre también conoce por intuición. Entonces se abre la posibilidad de la intuición, ¿no? O sea, no basta con que nos enfrentemos simplemente a toda una serie de cuestiones prácticas, a toda una serie, sino que hay un momento en que entiendo por intuición. Y ese momento en que entiendo por intuición es inexplicable. Entonces, lo que decimos mucho los maestros que nos dedicamos a esto, porque hemos sido maestros actores, ¿no? Son muy buenos todos mis actores, son todos muy trabajadores y tal y cual, pero hay alguien que tiene algo que es indefinible. Entonces, realmente, no lo debía de decir porque eso es una cosa, pero realmente muchísimas veces las escuelas sirven para apagarles ese algo. ¿Sí me explico? Para igualarlos y quitarles ese algo, porque entonces yo creo que un buen maestro es aquel que sabe distinguir ese algo y empujarlo. Y claro, inclusive con el temor de que me supere, que es uno de los grandes problemas de los maestros, porque ese algo puede hacer que de pronto la monarquía cómica, como Cervantes decía de Lope de Vega, llega y se hace de la monarquía cómica Lope de Vega, ¿no? Y entonces pierde la pobrecito de Cervantes, ya no lo pela nadie, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, no quiero decir que ese haya sido el problema del maestro Carballido, pero sí hay esa discusión en ese momento. ¿En qué momento me van a venir a quitar mi crédito? ¿Y en qué momento lo que el actor tiene que hacer, o sea, lo que el actor tiene que hacer es seguir las acotaciones que pone un director, aprenderse perfectamente las líneas que pone un director, entrar y salir por los lugares que dice el autor de la obra,
El director no puede moverle nada, o sea, ustedes están muy jóvenes, pero digamos en un momento dado, sé que yo creo que se acordarán, en nuestras declaraciones, por ejemplo, que hasta se decía, el mejor autor es el autor muerto, porque es el que no molesta, porque llegaban los autores, por ejemplo, Sergio Magaña, genio de Sergio Magaña, no quiero hablar mal de él, muchísimo menos, el genio de Sergio Magaña llegaba y me quitaron una palabra, les quito los derechos. Le quitaron, no están cumpliendo, les quito, era dificilísimo Sergio Magaña. Hugo Argüelles, pues Hugo Argüelles prácticamente dirigía la obra a él. Entonces, Carballido que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Carballido, entonces, de alguna manera, tiene directores, los mejores directores con los que mejor se llevaba, era con aquellos que él podía manipular. Porque es un poco la idea de, yo tengo la idea, yo la vi, yo tengo la construcción de cómo debe de ir, entonces simplemente se trata de encontrar un piano afinado. Entonces, un actor es un piano afinado. Tengo que exigir, y para eso están las escuelas y funcionan muy bien, que lo afinen bien, que apriete esta nota y me dé la nota que yo quiero. Aquí el gran problema, digamos, es la pregunta que está ahí, ¿es esto cierto? ¿Basta con eso? ¿Es el actor un maravilloso Stradivarius perfectamente afinado? ¿O es un ente creativo? ¿O puede ser una entidad creativa? Y si es una entidad creativa, entonces vamos a llegar desde el principio, Hay un momento determinado en que el autor, que estaba a lo mejor, por el perdón de ustedes, rascando con sus partes y pensando en otra cosa, se le viene una idea. Algo se le brinca. Esto es. Ese momento es inexplicable en el autor. Es inexplicable. Algo se le brincó. O está leyendo un poema y le viene otro. Es muy difícil. Esto hace muy difícil, por ejemplo, que muchos autores que tenemos buen oído para la poesía, para el verso, podamos leer poesía sin que inmediatamente nos aviente a escribir algo. Entonces, muchas veces no terminamos el libro porque ya estamos haciendo otra cosa. O viendo una película y otra cosa, explico. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto que es la cultura humana, el hecho humano, es lo que me llena a mí y lo que me permite que en momentos determinados, como autor, se me prende el foco? Y después, como director, se me prende el foco. Y después, ya lo que es muy injusto es que se decida que se te prende el foco como autor, se te prende el foco como director, porque tienes fuerza y puedes mover a las masas, y como se logra también, porque eres Alejandro Luna y eres Santiago, etcétera, etcétera, y a los pobres actores sí los mandan al campo, ¿no? Entonces, esos sí son nada más intérpretes, esos sí son nada más micrófonos. Y entonces lo que se les exige es obediencia ciega, técnica, toda una serie de cuestiones, e inclusive una palabra muy discutible, que seguramente aquí les voy a quedar muy gordo a muchos, porque son estudiados, están muy felices con ello. La palabra método, que es una palabra de las ciencias, ¿no? O sea, aprenden un método. Quiere decir esto que aprenden a que aprietan aquí, aprietan acá y ocurre algo. Entonces, simplemente es cuestión de que con su método construyan y hagan lo que se les está pidiendo. O simplemente no hagan nada y se dejen en las manos. Decía el otro día un actor que todos conocen, Alain Delon, hace unos días, 3 o 4 días, decía con gran orgullo. A mí me dijeron cuando empezaba yo a actuar, me llamó una de las señoras que yo les gustaba y me dijo que le entrara. No te preocupes, porque me vio muy nervioso porque no había actuado nunca. Y me dijo, tú eres tú, dilo como tú quieras, tú hazlo. Y entonces se pone a decir como él quiera
Y entonces todo va a depender, en el caso de Alain Delon, del director. Entonces, simplemente el director no sabe dónde va a poner la cámara, porque el cuate tiene unos ojos preciosos, entonces va a poner la cámara aquí, y entonces cuando él dice, yo siempre he sido yo, pues sí, tú siempre has sido tú, pero Luchino Visconti era un genio. ¿Me explico? Entonces, Luchino Visconti te manejó de una manera y el otro te manejó de otra, y la cámara la puso acá y la cámara la puso allá. Y entonces tenías un director como Luchino Visconti que te manejaba como un florero, literalmente. Pues lo que vino a confesarnos Alain Delon es, yo esto del arte no tengo la menor idea. Pues acá sí vino, yo llegué con una novia acá, y como no estaba feo, me empezaron a dar papeles. Pues sí, y yo, de entonces para acá, yo no he hecho ningún esfuerzo más que poner frente a la cámara y decir, tómenme. Eso es el actor como ente no creativo. La otra cuestión sería, yo participo por ejemplo, hablaba de sus directores, pues, o sea, un director, para seguir con el ejemplo de Alain Delon, un director que con dos películas completamente distintas en un muy breve tiempo, que es Luchino Visconti, El Gato Pardo, y antes del Gato Pardo, Rocco y sus hermanos. Entonces, Rocco y sus hermanos consiguen que Alain Delon sea un ángel. Si no han visto Rocco y sus hermanos, es una de las grandes. Estas dos películas no se las pueden perder, ¿eh? Aunque haya Juego de Tronos, compañeros, lo importante es Luchino Visconti, El Gato Pardo y Rocco y sus hermanos, ¿no? Entonces, la mirada de Rocco en su momento determinado, cuando está sufriendo, Alain Delon no estaba haciendo nada. Alain Delon tenía la mirada perdida de bobo que siempre ha tenido, y la cámara de Luchino Visconti lo hizo. Otra cosa sería otro tipo de actor. Otro tipo de actor que se pone a discutir con su director, que entiende, que entra y que va con el personaje que va a tener, va a provocar empatía con él, y él va a empezar a enamorarse del personaje y a permitir a su vez lo que permite el guión, que el personaje lo posea. ¿Sí lo explico? Y entonces en un momento determinado es un conjunto de complicidades. El autor es cómplice de haber sido poseído por toda una serie de fuerzas, de cultura y de libros que ha leído, y de la empatía que le da, o sea, lo que significa la palabra, una palabra que está medio desacreditada, pero que es fundamental: compasión. O sea, ante un personaje yo comparto su pasión. Patos, ese momento de los griegos que es fundamental, comparto el patos, y entonces puedo ser él, porque me posee su patos. ¿Me explico? Entonces, esto como autor, esto como director, y esto también como actor. Entonces, en un momento dado es un entramado de complicidades que ni siquiera termina en el actor. El actor es el último que va a dar la cara para que este patos, esta compasión del personaje, pase a que se construya, que se termine el hecho epifánico, la aparición del Dios realmente en el público. Y entonces el público se conmueva con Medea. ¿Me explico? Y entonces, finalmente, el último creador es el público. Entonces, todos los demás somos eslabones al servicio de que Medea, o el grito inmenso de Edipo, el grito de Yocasta, las voces que se escuchan, todas estas cosas, lleguen a un público que en ese momento tiene otra palabra bastante manoseada, que es catarsis. Llega un momento de la catarsis. Entonces viene un momento de que algo se rompe dentro de él, ¿no? ¿Por qué digo manoseada la palabra catarsis? Porque ya cuando la toma, con toda razón la toma en un cierto sentido, el camarada
Sigmund Freud. Entonces es un vómito, o sea, la catarsis como un vómito donde sueltas todos los horrores de tus entrañas. Pues lo que pasa es que ahora Sigmund Freud tenía muchos horrores en sus entrañas, pero la catarsis no es nada más eso, es el brutal encuentro con algo que es superior a tus fuerzas, que es algo divino, ¿no? Entonces se va a dar un círculo de la mimesis o mimesis, como realmente la palabra es mimesis, o sea, de esto que también se va a utilizar por quienes dicen que el actor es intérprete. Mimético es algo que imita, entonces haces como que eres, pero no eres. No, la cuestión es que seas. Entonces, de la mimesis a la catarsis, que es el momento de la explosión final, se construye esa maravilla que era la tragedia griega, que era, si ustedes recuerdan, no era un simple, el teatro griego no era un simple, y en general los teatros antiguos, los teatros inclusive de prehispánicos, etcétera, de ninguna manera no eran nada más, algo tenían de esto que nosotros decimos que es performance, que es simplemente divertir, que viene a ser algo tienen de eso, pero no, son cuestiones religiosas, son momentos de encuentro con las divinidades, con las distintas divinidades, ¿no? Entonces, el actor, por su mimesis, por su capacidad de encontrarse con el personaje, y estos son momentos, digo, yo a mis actores se los pido cuando los dirijo y cuando permite que venga el personaje. Olvídate de técnicas, olvídate de apoyos, no se van ustedes a ver una obra mía donde de alguna manera a lo mejor exagero y a lo mejor me tiran tomates, donde el actor está encuerado, no literalmente, está muy estilito, pero está sin apoyos de ningún tipo, sin luces especiales, sin música, es un monólogo, está solo, y ahí o hay un chingado actor que permite que la obra se llama El Gerber, aprovecho para hacer publicidad, o hay alguien que permite que llegue el Gerber a escena, o no pasa nada. O no pasa nada porque no basta con sabérsela, no basta con decirla, no basta con que tal y cual, sino que es absolutamente necesario que el público de pronto empiece a compenetrarse y empiece a darse cuenta de que está pasando este individuo. Y así como por el público cultural es muy canijo, porque yo creo que es una obra muy triste y la que se ríe, pero bueno, empieza a compenetrarse con el género. Pero no hay apoyo, no hay nada. O sea, realmente quise llegar, no al minimalismo, porque no es esa mi idea, puede ser enormemente barroco el texto, etcétera, pero sí a despojar de todo, despojar así en absoluta, como en el despojo de Cristo cuando lo van a crucificar, ¿no? O sea, desnudo en la cruz, enfrentándose a su padre y diciéndole por qué me has abandonado, ¿no? Ahí no hay trampa, no está repitiendo palabras, es algo desde el fondo de su corazón. Ahí encontramos el dolor máximo, el abandono del Padre en Cristo, obviamente no en el guerrero, que más quisiera yo, ¿no? Pero sí, vamos a tener un actor sin apoyo. Vamos a tener un actor que no esté ni siquiera apoyado en la réplica de otro actor. Está solo en un escenario frente a un público, pero no viene solo. Está apoyado por el Gerber, está apoyado por toda una serie de cosas, de todo un mundo de complicidades y de historia detrás de eso que permite que se dé o que no se dé. Ya ustedes lo dirán, lo que pasa con el compañero es que él sí no es un ente creativo, ¿no? El compañero me refiero a mí. Mi actor pobrecito está muy bien, pero digo, lo cerramos el puro rollo, pero a la hora de la hora no es un ente creativo. Pero sí, no de macho y hembra que el hombre posee, no, es el momento de la fecundación.
El actor es fecundado por el personaje, como el personaje fecundó al autor, de la misma manera, para dar a luz en la catarsis. O sea, el grito de la catarsis no es un vómito, es un parto. Dolorosísimo, desde luego, en eso tenía razón Freud, pero no es vomitivo. O sea, puede ser extraordinariamente hermoso. Después de ese dolor enorme que puede significar el dar a luz, el ver. Entonces, esto es lo que constituye un nuevo ser. Fíjense que estoy utilizando la analogía redonda, no que me invente yo, son palabras griegas, vienen desde aquellos tiempos. Justamente la modernidad, esto lo explica bien en su momento Rousseau, cuando dice, como ya se acabó la tragedia, ya no puede haber estos momentos terribles, tal y cual, pues entonces, en donde debería de haber catarsis, le pongo musiquita. Entonces crea el melodrama con música. Puede ser maravilloso, es la ópera. Desde luego, yo estaba pensando en la ópera, y puede ser maravilloso. Y Desdémona no nos puede conmover que se tarde 25 minutos en que la ahorque su marido mientras canta un do de pecho, pero el do de pecho nos conmueve. Entonces, qué bien que se haga, y qué mal que luego el melodrama se suavice, se vuelva, la definición del melodrama sea una telenovela, que viene a ser exactamente esa estructura. En el momento en que va a decir la verdad, viene cámara acá, viene tal y cual, prevenidos cortes, muy bien, música, colgate para el libre. Para pescar para la siguiente. O sea, justamente el melodrama es la trampa. Donde no hay tragedia, donde no hay drama, entonces cuando alguien plantea que el actor no es más que un intérprete, lo que está diciendo es que ya no hay más que melodrama. Entonces, ¿qué necesita el actor? Hacer trampa. De alguna manera, entendámonos que luego suena como que hablo mal de gente, y no es que quiera hablar mal, quiero ponerme a entender lo que están diciendo. Pero de alguna manera, cuando una persona tan extraordinariamente brillante como puede ser Stanislavski empieza a platicar cómo trabaja él sus personajes, cómo ocurre lo que ocurre, y empieza a construir algo que es fundamental, que no existía, que es el trabajo de mesa, ponerse entre todos a tratar de entender a Chekhov, e inclusive, vamos a poner el ejemplo del tráfico en Chekhov, invitar a Chekhov a las lecturas y tal y cual, y pelearse con él, y que luego Chekhov dijera que era un mundo baboso, porque Chekhov nunca quedó satisfecho de las respuestas en Islam. Pero esta dialéctica deliciosa de gente que estaba verdaderamente comprometida, era verdaderamente cómplice. Después esto se va a convertir, pasa a los Estados Unidos con el Actors Studio, que es el que le da el nombre de El Método. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que a esto que era un leer entre todos, hacer la lectura de texto, meter, entonces Stanislavski nos cuenta en un actor se prepara cómo le va ocurriendo, porque Stanislavski nunca está dando leyes, nunca está diciendo así se debe de hacer, no es preceptivo, explica lo que a él le ocurre, está hablando de su historia como actor. Entonces, todo lo que él dijo como en su historia, lo toma Lee Strasberg y lo pone como un método. Entonces, vamos a hacer para que tú tengas tal cosa, vamos a pensar en algo. O sea, como tú no puedes haber podido matar a tu papá como los hermanos Karamazov, ¿no? Pues no llegas a esto, vamos a pensar que cuando atropellaste un perrito. Y entonces, de la memoria de tus propias emociones, saca las emociones del personaje. Pues no, mejor ponte a leer a Dostoyevsky. Ponte a leer a Dostoyevsky, que te hace vibrar.
de verdad, muchísimas clases de actuación se serían innecesarias si leyeran a Dostoyevsky o a La Guerra y la Paz. Me explico, ahí está. Y entonces, claro que encuentras la mimesis, claro que encuentras la catarsis, claro que te compenetras con el personaje, pero estamos en un momento, sobre todo del siglo XX, donde lo que priva es, no importa eso, que me lo den ya como método en algo, que me lo metan en un batido y entonces me hagan un batido de una ice cream soda de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, ya no hicieron película para ver la película, ¿no? Entonces dices, bueno, pero por favor, o sea, el dolor, por ejemplo, del príncipe Mishkin en El Príncipe Idiota, lo que está diciendo, de verdad que nos abre mundos impresionantes en el cual nos compenetramos con Mishkin. Bueno, esto vamos a suplirlo, para no tener que zamparnos a Mishkin, vamos a suplirlo por un método donde digamos, a ver, ¿en qué se parece? ¿Qué tienes tú en tu historia que se parezca a esto cuando le pegaste a Juanito y entonces te peleaste con Juanito? Úsalo eso para poner cara de qué malo soy. ¿Qué ocurre en escena? Pues que lo que ves es qué malo soy. Lo que ves es trampa. Entonces, como ente puede ser o puede no ser creativo. Pues aquel que de verdad se comprometió, aquel que de verdad dialogó con el personaje, lo hizo suyo, se enamoró de su personaje, será un actor creativo. Pero será exactamente lo mismo con un autor, porque puede ocurrir lo mismo, y con todo el cariño y todo el respeto enorme que le tengo al maestro Carballido, que fue mi maestro y todo esto, le pasaba al maestro Carballido, agarraba una receta y hacía 17 obras más o menos parecidas. Y por eso tiene 150.000 obras, ¿no? Y también por eso ocurre una cosa un poco triste, llegando, que ya no se le monta como se le montaba. O sea, cuando estaba vivo y sabía mover, o sea, no digo que sea malo, es buenísimo, tiene momentos extraordinarios, pero tiene otros momentos en que se le ve plumero, en que se ve que está repitiendo una fórmula, que está repitiendo un método de escritura. Y esto uno lo sabe como escritor, pero uno lo sabe como actor, y uno lo sabe como director. Y como maestro, hay momentos en que te encuentras con grupos en que dices, híjole, pues que hagan lo que quieran, ya que no les ayude más. La verdad es que vuelva tan espantosa tener que... Porque al final de cuentas, los que sí, sí, y los que no, no. Esa es la verdad. Entonces hay momentos en que dices, hay un brillo en la cara, en el rostro de alguien que es la que le va a permitir que pase esto y pase esto, y a lo mejor sin darse cuenta, porque esta es una cuestión, vuelvo a la palabra de Berzón, que es tan importante, intuitiva, se conoce por intuición. Entonces, ¿en qué momento esto que yo estoy utilizando, tomando la analogía del amor carnal, este momento que me enamoro, es un conocer por intuición? Se conoce a Dios por intuición. Se conoce, esto lo lleva, por ejemplo, para continuar en el teatro, para que se sientan ustedes que estoy dando un método. Esto lo lleva a Pirandello, que es discípulo de Berzón, es 6 personajes en busca del autor. O sea, tocan a la puerta 6 personajes y le dicen, escríbeme. Entonces, no sé si se acuerdan, es una obra fundamental. Y todo el teatro, dentro del teatro de Berzón, es este encuentro con los personajes. O sea, hay 2 vidas. El Enrique IV de Pirandello, donde además es juego de fuego, porque Enrique IV, no sé si la recuerden, deberían de recordarla porque muchos de aquí son actores, pero en Enrique IV están en una fiesta de disfraces en un tiempo moderno y se disfrazan de tiempos antiguos, se disfraza del rey Enrique IV y el camarada se cae del caballo y se deschaveta. Y entonces cuando despierta piensa que es Enrique IV.
Y entonces todos dicen, para que no se asuste, vamos a seguir en la corriente de que es Enrique IV. Y entonces se hace un cuarto, una habitación, para tenerlo como si fuera el salón del rey. Entonces él está como un personaje que ha sido tomado literalmente, por su locura, por otro personaje. Y todos los demás haciéndole, entonces acá platican entre ellos, y ya visitan películas, y entra su majestad Enrique. Hasta que él empieza a pensar, a recordar, y dice, no, pues no es así, no estoy tonto, no soy Enrique, pues estos canitos lo que quieren quedarse con mi herencia, ahora yo les voy a seguir la corriente a ellos. Entonces es un seguir la corriente, de seguir la corriente, seguir la corriente, que es justamente este personaje, hasta que finalmente uno como público ya no sabe quién es. ¿Sí? Los piranderos llegan a la maravilla de ese tipo de cosas, ¿no? Que va a ser otro discípulo de ellos dos, va a ser Lorca, cuando en el público no solamente vienen los personajes, porque viene Julieta, viene y él es y hay un director de la obra en el público, sino que de pronto dice, ¿quién suena a la puerta? ¿Quién es? El público que pasa. O sea, el público se vuelve otro personaje. Y entonces estamos en un mundo mucho más cercano a una modernidad de vanguardia, donde lo que nos abrimos es a que ocurran una serie de cuestiones que no estaban previamente digeridas y previamente explicadas por la academia. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que a los que somos académicos, o hemos sido académicos, que le tenemos mucho miedo a que nuestros alumnos empiecen a dar cuenta que no tengo ni la menor idea. Entonces, habiendo mucho rollo, para decir finalmente, lo que ocurre es algo mágico. Lo que ocurre es que el espión y te posee Sócrates, y te posee Homero. Es lo que ocurre. Y a Homero lo poseyó Aquiles y lo poseyeron los personajes que él está contando. ¿Lo explico? Y eso viene de la tradición griega. Esto viene. Entonces, bueno, ¿qué se vuelve? El hecho estético se vuelve un hecho religioso, en el sentido más amplio de la palabra religioso. No de la luz del mundo ni cosas de esas, no, en el sentido más amplio del concepto de religioso, ¿no? Religar la divinidad o el sueño de la divinidad, exista o no, existe, porque sabemos que existe en el hombre el sueño de la divinidad, el sueño de encontrarse con la divinidad y de convertirse él también, el hombre, en la posibilidad de creación que tiene la divinidad. Y ese ser, justamente en la historia, ese ser que puede permitir esto es el artista en todas sus manifestaciones. El músico, el pintor, el escultor, el actor, todos. Y todos con las mismas posibilidades y todos con el mismo mérito. ¿Cuándo se da la obra de arte total? Lo entiende Wagner, que la obra en su momento determinado es la obra de arte total, ahí están todas las artes metidas, porque todas son respetadas. ¿Qué pienso yo cuando veo un gran actor? Un artista mejor que yo, porque yo soy mediocre escritor. ¿Lo explico? Yo les he impedido muchas veces, que esto es más terrible, cuando dice uno, yo le impedí al personaje que se expresara, por baboso, por falta de técnica, por autocensura, por lo que quieras, pero le impedí que se expresara, por necio, pero le impedí que se expresara. O cuando dices, después de todo, ahí está él. No estoy yo, está él, a quien sirvo, para que yo sirva a él, ligar entre él y el público. Y el público, sin saber bien a bien, se fervoriza con aquello y siente que le estás tocando lo más íntimo de sus vísceras. De verdad, no con melo, no con musiquita. Esto no quita que tenga que usarse todo. O sea, pues estoy poniendo como ejemplo de arte total la ópera de Wagner, pues es bastante complicadita, ¿no? O sea, todo puede usarse, pero siendo todos conscientes en todos los momentos, es el rompimiento de Wagner
con todos sus contemporáneos, cuando Wagner enloquece y decide que este es el único y que quiere escribir todo, que empieza a no respetar a todos los demás, ¿no? Entonces, pero justamente lo que yo creo es que esta entidad creativa, que puede serlo o no serlo, se convierta en seres creativos. Y entonces que los actores tomen su responsabilidad de verdad. Quienes corren a caballo, etcétera, etcétera, sabrán perfectamente bien en qué momento el encuentro del jinete con el caballo hace que sean uno y que el caballo se entere por intuición, como quiera que sea, transmites de lo que quiere tu jinete es su caballo, y entonces van, y entonces va dándose el hecho estético. El hecho estético que creo que es lo que más vale. Que esperemos todos poder, los que nos dedicamos a esto, poder decir en un momento dado, mira tú, salió, mira tú, habló, mira tú, Homero habló conmigo, soy un rapsódico. Pues bueno, yo lo dejaría aquí para venirlo luego a la discusión y a la plática, porque he tocado muchos puntos en los que seguramente muchos no estarán de acuerdo y en los que seguramente otros querrán meter más el dedo, a rascar más y a ver qué otra cosa. No sé si les parezca, entonces podemos abrir para que no quede así todo esto de magistral. No sé cuándo. Pablo, llevo ya mucho tiempo. Sí, pero yo quisiera que hubiera, no sé. Pero no puedo parar porque yo no puedo tener mi Messi porque no los veo. Puedo poner un poquito de luces en serio. Porque creo que la única que distingo es la persona. No, eso sí no me lo ha gastado. Es que el profesor ya me... En fin, no sé si hay algún comentario. Sí, allá. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Hermosillo. Gracias. Comentaba algo acerca como del actor en el cine como florero, ¿no? Que de pronto estás un ejemplo donde la cámara apunta a los ojos ya y es por eso que el actor expresará algo más que el actor mismo hacer algo, pues. Entonces pienso que el actor de teatro pues tiene como más dominio o es más dueño de pues, el suceso escénico, por así decirlo, y está ahí solo creando a lo público. En el cine es distinto, me parece, porque además después el actor no solo está la cámara, sino después hay un director que decidirá qué partes son mejores del actor. Pero yo creo que puse que el ejemplo de Alain Delon como mal ejemplo. Pues es el actor que no es actor, es uno que se pone. No, yo creo que el actor de cine también es un creador, también puede o no serlo. Lo que ocurre, cuando ves actores de cine que son maravillosos y ves obras de arte, no sé, por ejemplo, es maravilloso. A mí me fascina el cine de la Europa Oriental, ¿no? Porque no me acuerdo ahorita el nombre de este, que tiene dos películas espléndidas. Alemán en blanco y negro, que ahorita acaba de presentar una película, pero con muchísimos elementos, con las miradas de los actores. No, pero aquí sí hay complicidad. No, lo que estoy poniendo en el caso de hablar de Locos, era un niño bonito. Es justamente el genio de Visconti logra sacar, el genio y el buen gusto de Visconti logra sacar cosas de Alain Delon, pero ese sí es un viaje, un hermosísimo Stradivarius. Pero no creo que necesariamente, yo creo que también el valor del actor de cine puede ser extraordinario y sí notas la diferencia y por eso puedes decir que en una película este me gusta más que este, pues este me llega más que este. No, y lo que puede ser un padre, hay directores que no lo pretenden, que no lo quieren, pero lo que puede ser un padre es cuando hay complicidad. A ver, Ana Fernanda que se dedica más a eso, pero yo creo que la complicidad es el punto fundamental. Y sí, en el teatro estás más decorado, sí, es cierto. Llega el momento en que hay ese momento,
creo que se reconoce movimientos efímeros. Perdón mi léxico, no vuelvo a decir nada. Tú, por ejemplo, por tu experiencia. Sí, no, o sea, y además como en especialidad, pero tampoco sea la palabra, pero sí, te dicen muchas más cosas del personaje que hay en el escribiste. A mí una vez, Verónica Falcón, una de las con el cabello corto, llegó y me hizo toda la historia del personaje. O sea, ella llegó y pues apuntes y me dijo pues que yo no sabía, no que había pasado el personaje, y su escena ni siquiera hablaba en el diálogo. Solamente le agarraba una pastilla y ya se la tomaba frente a la turbina porque estaba como, ¿qué mierda? Y le decía, no, sí, pero ella hizo todo un extra. Y se lograba Sí, en ese gesto, en esa sexualidad, en esa escena de la pastilla, que era tu que se tomaba una pastilla y se era la turbina, transmitía un montón de cosas, ¿no? Que a lo mejor no era todo lo que había escrito, pero yo entendí que era su necesidad de construir el personaje. Ella sintió la necesidad de eso, pero yo escribía. Pues yo creo que es mucho más rico, ¿no? Pero yo sí en eso respetaría a todos por igual, ¿no? Yo creo que es justamente cuando asumes que es un ser creativo. ¿Y tú crees que pueda, o sea, ahora que siguiendo un poco lo que dijo Oliver, hay mucho cine que utiliza no actores o actores no profesionales? ¿Qué piensas? ¿Piensas que una persona que no tiene la lección, no está preparada, puede... que hay como siento que hay como un plano de realidad muy fuerte, que una realidad, digamos, Sí. la gente sienta que es real. Yo creo que sí se puede y que sí hay cosas maravillosas de actores que pasaban por ahí y que agarran. Y también es necesario que en unos momentos dices les faltan una serie de cosas, pero yo creo que esto todo, yo creo que es casuístico. Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, yo no estaría en contra, digamos, por ejemplo, del cine mexicano, Vegas, todo esto. Ahora, por ejemplo, en Roma tienes a dos actores o dos actrices, justamente Yalitza y Marina. Marina trabajadísima, güey. O sea, fue una mía, pero no quiere que le haya ayudado nada. Con Marina hicimos teatro siglo de oro. O sea, Marina ha hecho todo, ya años encima del escenario, ¿verdad? Y sin embargo, las escenas de Marina y Yalitza se logran sin que esta buena Marina que no se está haciendo mamona frente a la otra. Y la otra entra tanto en lo que está queriendo decir, vibra tanto, hay tal compenetración, hay tal compasión. Y el ojo del director